Una media edad del programa y yo vuelvo otra vez con la misma pregunta y vamos a ver si es que así coinciden los tres. Tú alguna vez me hiciste una referencia de que Europa era así el continente viejo y hablábamos de que, bueno, Latinoamérica es como los adolescentes, Estados Unidos es el bravucón, el más grandecito, noviciado adulto de repente, y los asiáticos ya eran los sabios adultos. ¿Qué viste? Y con tu polera además de inglés, de la bandera inglesa, ¿qué papel está jugando Europa en este conflicto cuando, como dice Álvaro, ya se han puesto, han dicho sus opiniones, se han puesto de un lado, que en este caso es el de Guaidó? ¿Por qué? ¿A qué está jugando entonces Europa? Ninguno de los actores globales actúa por ideas románticas sobre la democracia o la libertad. La mayoría actúan sobre intereses. Entonces, cuando uno hace los análisis, tiene que ver los intereses. Europa tiene un tema complicado, depende demasiado del petróleo ruso y necesita diversificar esa dependencia con alguna alternativa. Venezuela es el yacimiento petrolífero más grande del mundo, tal vez caro para producir, pero una gran oportunidad, que ha entrado en una crisis muy profunda de productividad. O sea, no es solamente que en Venezuela hay una crisis humanitaria, hay una crisis de que ese petróleo sigue adentro y cada vez cuesta más caro sacarlo porque la corrupción y la incapacidad de gestión ha generado ya que sea inviable con cualquier gobierno, con el gobierno actual. Entonces, en su estrategia, digamos, geopolítica y energética, Europa necesita una resolución para Venezuela, sobre Venezuela, para poder obtener una alternativa de energía por parte del petróleo venezolano. Entonces, no puede estar al margen de esta disputa. Es una disputa multipolar, como es hoy día la realidad. Antes era Estados Unidos y Rusia, hoy día está China, hoy día está la India, hoy día está Europa, hoy día están los países del Asia más pequeños, pero el mundo es multipolar y es global. Entonces, obviamente, a todo el planeta le afecta qué pasa con los yacimientos más importantes del mundo de petróleo, ¿no? Tiene un efecto real en la economía global. Entonces, en esa lógica, Europa y el mundo occidental, digamos, más democrático, etcétera, ha optado por dos cosas. Uno, los intereses mezquinos de la política, y dos, el tema de los valores democráticos modernos, digamos, ¿no? Entonces se ha juntado que los intereses mezquinos de la política están en la misma línea que los valores, la defensa de los valores democráticos modernos y occidentales. Entonces, es lo más rentable políticamente ahorita y económicamente defender a Guaidó y reconocer a Guaidó internacionalmente. Y es lo más nefasto política y económicamente respaldar a Maduro. Entonces, en ese cálculo de pesos y contrapesos, la decisión es muy pragmática, ¿no? Es decir, vamos a respaldar a Guaidó. Ahora, ¿qué quiere decir en el tema internacional? Guaidó ya ha nombrado embajadores en diferentes partes del mundo, tiene ya un gobierno internacional en funcionamiento, sus embajadores han presentado credenciales, me imagino, etcétera, y está cada vez más formalizado. Pero ¿qué pasa hacia adentro? Guaidó está con mucho imagen. También una parte de las Fuerzas Armadas que lo están apoyando, ¿no? Muy pequeña, incipiente. Esto estaría por verse. Yo creo que es muy marginal. Solamente he visto una declaración de un general, ¿no? Y algunos capitanes. No ha habido una demostración ni de poder ni de articulación real. O sea, esos datos los mantendría con carácter de inventario, ¿no? Pero dentro de Venezuela, el que tiene el poder y el que se está fortaleciendo cada día con esta confrontación bipolar, yo contra el mundo que nos quiere quitar los recursos naturales y que yo voy a defender a los venezolanos, es Maduro. Entonces, el discurso que siempre ha caído bien. Y no solo eso, si las Fuerzas Armadas venezolanas estaban divididas por intereses particulares en el medio, esta confrontación las ha reunido, las ha fortalecido detrás de Maduro, no ha debilitado a Maduro. Yo creo que esa lectura de que Maduro está debilitado y que las Fuerzas Armadas podrían, por un ladito, estar negociando para tal cosa, para otra, yo hoy día tengo el poder de todo. Mi negociada significa que voy a ceder poder, que voy a entrar en peligro y en un mundo de incertidumbre. Entre esos dos escenarios, yo como Fuerzas Armadas prefiero mantener mi poder, mi dinero y mis redes de corruptas, etcétera, pero mantener, y además con la bandera de que soy patriota, que lo que estoy haciendo es hacerlo por el bien
de mi pueblo, ¿no? Bueno, pero es que el imperio te ayuda a que manejes ese discurso. Por eso, ¿no? Claro. Pero esa es la realidad del discurso interno. Uh-huh. Entonces, lo que pasa ahorita es que Venezuela hacia adentro se fortalece cada vez más el gobierno de Maduro, y hacia afuera se debilita cada vez más. ¿Y Europa está en función a sus intereses? No, Europa está en una lógica pragmática de que sí ve un agotamiento de Maduro y que eso tiene un tiempo, pero la pregunta del fondo y la del millón es ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Yo creo que tú dices que en este contexto estamos hablando ¿no? Es muy rentable para todos alargar la agonía lo máximo posible y lo que necesita Estados Unidos es que se alargue hasta diciembre del 2020. Sí, diciembre del 2020. Por Dios. ¿No? O que en el mejor de los casos se resuelva a favor de Guaidó en julio o agosto del próximo año, del 2020, para que ese efecto electoral tenga un impacto directo e inmediato en diciembre. Entonces, si tú analizas qué gana uno, qué gana otro y cuáles son los intereses del conflicto, que es lo que hay que hacer cuando uno analiza el tema de ciencia política, queda muy claro que resolverlo en esta anticipación todavía no es rentable para ninguno de los actores. Okay. O sea, entonces tenemos problemas de Venezuela para rato, y ahí tomaste dos veces la palabra, ¿cierto? Entonces le cedo por favor a Álvaro. A ver, un poco para tratar de disentir. Que el conflicto exista conviene a todos. Cuando dice Andrés conviene alargarlo, yo hoy sería un poco más cauteloso. ¿De qué adolece Trump? De resultados. Ha anunciado el muro. Hasta el día de hoy, nada. Declara emergencia para conseguir los fondos, se cierra el gobierno, no tiene resultados. Si a Trump el problema de Guaidó, o de Maduro, o de Venezuela en su contexto se resuelve mañana, es un éxito total. Sería muy peligroso apostar a mantener a Maduro en un fortalecimiento que tú identificas que internamente se está modificando, se está fortaleciendo a partir de ese discurso del imperio. Sería muy peligroso, muy peligroso. Y yo creo que los temas en este caso, cuanto más rápido se resuelvan, mejor, porque se aprovecha que ese bloqueo económico, las posibles negociaciones que se estén dando con los militares, etcétera. Ahora hay que apuntar, creo como nunca, la comunidad internacional ha puesto todo. Los europeos, los americanos, todos han dicho, la propia región se la ha jugado mucho, como para aguantar 2 años unos posibles efectos en una contienda electoral. Mi criterio es más bien que todo esto apunta a que el señor Trump en su momento diga, tus días están contados, y como lo dije yo, sus días están contados, en 3 meses, en 4 es chao Maduro. Sí, esa es una parte a la que yo interpreto, que no creo que estén dispuestos a alargar el tema hasta el 2020. ¿Ya? Ese es mi criterio. Yo te pongo en el escenario más actores, o sea, no es solamente la región sudamericana, Europa y Estados Unidos. ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está China? ¿Dónde están los otros actores globales que están respaldando? O sea, no es una discusión solamente de... pero yo me refería, digamos, que Trump tenía una apuesta electoral. Pero China tiene un mayor problema que Venezuela. Venezuela le importa a China así. Tiene una deuda de 70.000 millones, pero China tiene un problema comercial con Trump, con Estados Unidos. Y esa es su primera batalla. Y que no dude que de esa batalla los chinos empiecen a aflojar el músculo en Venezuela. Los rusos están ahí para que algo les caiga. Tienen una deuda de 20.000 millones de dólares, tienen unos contratos de dotación de equipo militar. Si a Rusia se les conviene, tienen muchas garantías hipotecadas. Exacto, tienen garantías. Si se les garantiza todo eso, Rusia no va a pelear se cae mejor para ellos, en Latinoamérica. Ojalá fuera así. Va a sacar partidas, seguro, pero no va a pelear a 100% para mantenerse ahí. Esto es un juego de poder, evidentemente. Que algunos creen que esto, cuanto más largo sea mejor, sí, pero en el caso de Trump concreto, al que tú hacías referencia, me parece que él quiere resultados ya. Yo no creo, yo creo que Trump necesita que sean después, porque si es ahora, lo resuelve ahorita, está de superhéroe durante 3 meses, y después vienen todos los temas complicados de su gestión, todos los cuestionamientos internos a sus temas personales, a sus temas de colusión con Rusia, etcétera, que van a ir saliendo en los próximos meses. O sea, la investigación va a salir de Mueller en Estados Unidos va a salir de aquí a fin de año, y él va a necesitar
algo para distraer todo eso después, no necesita ahora. O sea, Estados Unidos puede tener muchas cosas, pero no va a ser, digamos, un impeachment adelantado, ni le va a recortar el periodo a Donald Trump. Entonces, y Donald Trump necesita que esto es como un as bajo la manga. Cuando hay una crisis muy profunda, no se va a gastar ahorita contra un par de doces su as, va a esperar tener enfrente realmente una crisis muy profunda. Es una mirada esa, yo creo que quiere resultados. Me permite, por favor, en todo caso aquí hay dos posturas, ¿no? Sí. ¿Por cuál tú tienes algún otro ingrediente que podrías incorporarle? Quisiera, digamos, traer a mesa esta idea de que, claro, cuando yo mencionaba el tema de la lógica de la Guerra Fría, no me refería necesariamente a la bipolaridad, sino a la lógica en la que se está leyendo el conflicto en Venezuela, particularmente por Estados Unidos y por el gobierno de Maduro. Una lógica de suma cero, una lógica de realismo absoluto desde la perspectiva de las relaciones internacionales, una lógica en la que se calculan solamente intereses, ¿no? Pero al día de hoy no se puede negar que hay una crisis que afecta a personas de carne y hueso, más o menos en una cantidad de 300.000 personas, y se calcula que un 3% en los últimos años, desde 2016, ha empezado a salir de Venezuela a países como Colombia, países como Brasil, incluso a Bolivia han llegado venezolanos, y esto implica, quisiera un poco plantear eso, es la idea de que el mundo estaba, después del 11 de septiembre, quebrando las lógicas del realismo puro, quebrando las lógicas de lo que sería una guerra fría, tratando de entrar hacia una visión más constructivista de las relaciones internacionales, donde la idea de un multipolarismo, parecía que estaba funcionando. Parecía, ¿no? que estaba funcionando. Sí. Y lo que de alguna manera devela el accionar, no tanto la realidad, sino el accionar de estos personajes, por eso hacía hincapié en la personalidad tanto de Trump como de Maduro, es que la lógica de cómo interpretan el conflicto está cimentada esa lógica de suma cero, buenos y malos. Ambos necesitan descalificar al otro, ambos necesitan generar una situación de confrontación, pero ya, por decirlo de alguna manera, la humanidad, gracias a Dios, de alguna manera ha avanzado. ¿En qué sentido? Si la resolución fuera por la decisión de uno de estos dos actores, que es evidente, o de cualquier actor que está buscando una hegemonía internacional, todo lo que Latinoamérica ha ganado en cuanto a posicionamiento internacional, ya posteriormente seguramente vamos a hablar del impacto regional que genera, sería una contradicción en sí misma, porque Latinoamérica ha intentado hacer una zona de paz donde se respeten las decisiones soberanas de los países, y si nosotros damos pie a estas intervenciones por una lógica solamente de intereses, podríamos llevar más bien a una rearticulación de lógica de Guerra Fría. Claro, pero eso fue en principio, ¿no? Después estos mismos pueblos que tenían ese concepto y esa intención de mostrar una cara, esos mismos pueblos están desdiciéndose de todo lo que habían propuesto en determinado momento. Claro. Me refiero a los latinoamericanos. Los latinoamericanos. ¿No? Si me permite, solamente para terminar, el tema está relacionado también con que ese pueblo no solamente hay que identificarlo con sectores como el mundo indígena, sino este pueblo como esta ciudadanía. Si ustedes ven lo que está haciendo, por ejemplo, de manera espontánea un conjunto de artistas, que parece algo casual, que no tiene relación con eso, pero que se están involucrando también, es un elemento que hace ver la necesidad de no perder el foco en los afectados del conflicto, cosa que antes no se veía. Eran intereses, eran cosas muy abstractas. Claro, y no veíamos al pueblo mismo que es el que la está pasando mal, ¿no? Un poco por ahí. Tienes toda la razón. Ya me quedan muy pocos minutos, por eso... Yo quisiera ahí puntualizar a Guaidó, ¿no? Hay un antes y un después con Guaidó como personaje. Guaidó, como líder de la oposición, ha logrado articular todo el descontento sobre Venezuela. Una premisa básica es: el gobierno de Venezuela está cada vez más aislado, cada vez más débil a nivel internacional y también a nivel local. Guaidó, la emergencia, y eso es a raíz de la emergencia de Guaidó y la generación de una posibilidad real de poder y de articulación política con algo concreto. Antes está mal lo que está pasando, pero nadie sabía hacia dónde toda esa energía hacia dónde se dirigía. Él ha podido concentrar toda esa energía hacia un objetivo político concreto y específico. Ahora, ¿qué posibilidades tiene esta energía
ciudadana, de opinión global, de opinión ciudadana mundial, de redes sociales, de artistas, de convertir eso en poder real. Lamentablemente el poder real es mucho más profundo que eso. En la era moderna sí tiene más peso que antes, esta lógica ciudadana, esta lógica internacional de redes sociales, pero eso es más en lugares donde la democracia y la realidad funcionan. O sea, en Estados Unidos esto tumba presidente, en lugares donde, o en Europa este tipo de presiones tumba presidente, pero estamos hablando de un lugar, de un grupo de poder que tiene muchísimo dinero, o sea, además no solo tienen dinero en cuentas en otros lugares, sino tienen en cash, en maletas, en todo lado, para estar pagando y articulando todo el poder y todo el apoyo local e interno. Tienen los de la oposición, aparte de una articulación de opinión pública, de marchas, tal, un poder real, económico y de facto que logre arrinconar al gobierno. Mi lectura es que dentro de Venezuela eso todavía no se ha dado, se ha dado a nivel internacional. Entonces, que lo de internacional pase a ser una presión real de toma de poder, para mí es un tema de tiempo, no va a pasar. Ahora puede pasar, y eso pasa en política muchas veces, que hay cosas, accidentes o situaciones que en un minuto cambian todas las velocidades, un muerto, una acción, un niño, alguna cosa, cosas que hacen un escándalo, una cosa que parecía que ni siquiera te imaginabas que podía suceder, se genera y detona todo. Hacia un lado o hacia el otro. Sí, es verdad. O sea, no es que va a ir hacia este lado y eso va. Puede pasar hacia un lado y hacia el otro. Por lo tanto, un paso en falso puede ser muy costoso políticamente. Entonces, todas estas variables hacen que Venezuela, para todos los politólogos, es el lugar más impredecible del mundo ahorita, ¿no? Con eso cierras, dame un vistazo final. Exacto. Porque con la tendencia viene a una batalla para mí de largo aliento, con la posibilidad de que efectos extraordinarios generen algún detonante. La oposición está pensando que la ayuda humanitaria de pasado mañana va a generar un efecto detonante para poder legitimar todo lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y me imagino que lo mismo está esperando el gobierno de Maduro, que haya algún detonante que lo legitime para poderse defender. De manera definitiva. Entonces, no es un tema que uno pueda decir con certeza, oye, va a ir por aquí, yo soy el que tengo la bola de cristal, es imposible. Pero estas son las variables que hay que tomar en cuenta. Pero son lecturas importantes, ¿no es cierto? Son lecturas absolutamente importantes. Álvaro, tienes que hacer Maduro ya tiene, para mí, casi ningún espacio para volver a legitimarse frente a su sociedad. Está en pérdida absoluta. Absolutamente. Ya no tiene espacios, ya no. Esa es mi lectura. Pensar que Maduro se fortalece internamente hoy con esta lucha, digamos, ideológica, discursiva, mediática sobre todo, ¿no? Para mí no. No, ok. No, para mí es un discurso, pero que no está calando. Creo que toda esta presión llamada Guaidó, presión internacional, regional, nombramiento, por primera vez vamos a asistir realmente a momentos en que un presidente interino, Guaidó, la forma no importa. No sé cómo llamarlo, es que es tan difícil. Tiene embajadores, tiene recursos. O sea, es que es como que está tejiendo poco a poco. Absolutamente, no es que no está tejiendo, estamos tejiendo en todo el mundo, porque esa es una estrategia planificada con Estados Unidos, hay que decirlo también. Entonces, yo creo que lo que coincido con Andrés, que es un tema de tiempo, pero que Maduro ya no tiene una salida dentro de esa pérdida de legitimidad en su sociedad. 3 millones afuera, todos los días, niños que no tienen medicamentos, esa es una realidad. La única manera de que se pueda legitimar Maduro es abrir ese espacio de negociación de la salida mediante elecciones libres, soberanas. Ponerle plazos, compromisos, etcétera, etcétera. Creo que es lo único. Coincido en que puede ser eso técnicamente a corto plazo, que es de 1 a 5 años. Yo espero que este año, mediano plazo sería de 5 a 10, largo plazo de 10 adelante. Ay, no, por Dios. Por eso yo digo corto plazo, porque va a pasar. Va a pasar este 2019, y en la región a la que tú... ¿Me estás diciendo que van a estar peleando todo el 2019? Sí, en 2019 vamos a tener una solución en Venezuela, mi criterio. Mi criterio. La región creo que está sin brújula, más allá que se perfila una unidad en el Grupo de Lima, creo que estamos dando pasos erróneos. Estamos repitiendo pasos que los han hecho cuando había coincidencia ideológica del socialismo del siglo XXI. Y acá simplemente para terminar,
Ayer hemos visto, antes de ayer, el presidente Colombia y el presidente Piñera casi ya enterrando UNASUR y creando PROSUR. Sí. Con los mismos errores de origen, con los mismos errores de origen que fue UNASUR. Menciónalos. Que es un organismo que no tiene el carácter interestatal, es otra alianza ideológica. Y cuando estos señores pasen, PROSUR terminará. Y eso es lo que hemos hecho los latinoamericanos, apostar siempre a cosas... De la misma cultura política. Exactamente. Por lo tanto, ahí estamos muy equivocados. Es más, ahora para hacer PROSUR hay que tener unas condiciones importantes, etcétera, etcétera. Va a ser un organismo excluyente. Claro, sectario, totalmente sectario. Lo mismo que fue UNASUR en su momento. Por lo tanto, nos estamos equivocando. Y el producto es Venezuela, porque esto surge por Venezuela. Por lo tanto, tenemos una complejidad en todo el mundo por causa de Venezuela. Aspiro que la solución sea sobre todo pacífica. Un muertito más en Venezuela ya serían 100 y pico. Ay, por lo tanto, más muertos no van a lograr eso. No va a ser lo que no van a lograr, ¿verdad? Por lo tanto, hay que aspirar que toda esta presión permita la represión de los militares en Venezuela, que son el factor incluso más importante que Maduro, abran esta salida democrática, paz, y sean los propios venezolanos que elijan un nuevo presidente, hay un nuevo contrato social dentro de Venezuela, que no hay injerencia americana, que no sea con injerencia china ni rusa, sino que sean los venezolanos los que elijan en un proceso electoral libre, transparente, los destinos de Venezuela. Y soberano por sobre todo, como decías. Cierra con algo, por favor. Sí, no, coincido mucho de lo que dice Álvaro, es realmente un momento de mucha tensión, y vuelvo a esta idea, ¿no? Lo que más le conviene a la región como región es tal vez no caer en este juego de polarización, sino más bien aperturar estas reflexiones de una región proactiva con mirada constructivista, llamémoslo así, con una mirada del siglo XXI, que trate de alguna manera hacer que Venezuela resuelva sus problemas en base a una apertura institucional, que son ellos los únicos que tienen que resolver este tema, obviamente con un acompañamiento internacional, pero que no esté marcado por la lógica de la Guerra Fría. Ok, te agradezco mucho, Boris. Álvaro, un gusto haberte tenido en el programa. Andrés, siempre es un placer. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros nos despedimos también por su sintonía. Muchísimas gracias. Esperamos haber coadyuvado un poco en el análisis y que usted tenga ciertas ideas claras. Creo que el televidente con la información consigue poder, y no hay nada más importante que ello. Un abrazo. Hasta la próxima.